ya vamos a cumplir el año solo en Marcos. No sé si para ti lo ha sido, pero para mí ha sido una experiencia, hermanos, enriquecedora. Y creo que no hay mejor manera, si los que están ya de acuerdo conmigo y han disfrutado de la predicación expositiva, que estudiar la Biblia de esa manera, verso a verso, en su contexto, para no usar únicamente algunos textos que nos convienen o que queremos acomodar a nuestra situación, sino que el consejo venga de parte de Dios, hermanos. Así que dispongámonos hoy a escuchar su voz predicada. Y como decíamos en un sermón pasado, hermanos, si tú crees que estas cosas que yo hoy te hablo vienen de mí y que la autoridad viene de mí, sal huyendo de aquí, porque serías una persona que está practicando el sectarismo. Pero si confías que es Dios quien habla a través de miserables hombres como yo, creo que estás en un buen lugar y en una buena postura. Dios habla hoy a través de su escritura, hermanos. Así que no ignoren su consejo, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 12 y vamos a tomar lectura a partir del versículo 18, hermanos, para la gloria de Dios. Dice: entonces vinieron a él los saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7. Miren qué casualidad. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no hagáis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? ¿Estarás equivocado porque no conoces la Escritura y el poder de Dios? Dice el versículo 25: porque cuando resuciten de los muertos, es una afirmación, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Amén. Dios es Dios de vivos, hermanos. Abraham, Isaac y Jacob ya habían partido de este mundo, y Dios sigue siendo su Dios. Dios es Dios de vivos, por lo tanto están muy equivocados. Es lo que el Señor dijo, parafraseando el texto, hermanos. Hermanos, muchas personas tienen un concepto de Cristo como alguien caracterizado por el amor. Muchas personas, la mayoría de ellas, hermanos, están viendo a Cristo como una ayuda celestial amorosa que va a cumplir todos sus caprichos y todas sus necesidades. Sus necesidades, no en realidad las necesidades primordiales que Dios quiere darnos, sino las necesidades del hombre. Ve a Cristo como un hombre lleno de compasión y de dulzura, y por supuesto, hermanos, que lo es. Cristo es un hombre amoroso, lleno de compasión y de dulzura. Eso es completamente cierto, pero no es toda la verdad, hermanos. En estos pasajes que hemos estado considerando a partir de los capítulos 8 en adelante, hermanos, hemos visto numerosos y abundantes y duros enfrentamientos con los religiosos de su tiempo. Y la razón, hermanos, está en que Él nunca se dejó señalar en cuanto al error y la denuncia falsa de esos hombres. Él nunca dejó, hermanos, que el pecado gobernara, sino que siempre en su sabiduría inmensa y eterna y todopoderosa, Él siempre dio la respuesta correcta. Y no de una manera como muchos, hermanos, de nosotros aún nos imaginábamos en algún tiempo que era Jesús, como un hombre un tanto hippie, hasta en ocasiones tan misericordioso que podía ser comido por los lobos. Y no, hermanos, en la realidad es que el Señor Jesús tenía
la autoridad que siempre ha tenido, toda la autoridad, todo el poder, toda la sabiduría, y absolutamente nadie, ni aun estos hombres tan importantes de su tiempo, lograron opacar ni un poco esa autoridad, esa divinidad y ese poder del Señor. Él tenía gran poder porque Él siempre ha tenido todo el poder. Él es eterno, hermanos. Y en estos textos que estamos estudiando, hermanos, estamos considerando uno de los debates que el Señor Jesús tuvo con los saduceos acerca de la resurrección. Quiero recordarte quiénes son los saduceos o en qué se caracterizan ellos. Y ellos son hombres muy poderosos de ese entonces, miembros del Sanedrín, hombres que conocían la Biblia, pero que no creían en el mover espiritual bíblico. No creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Muy similar a lo que sucede, que nada que ver, pero sucede similar con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová saben la Biblia, hermanos, al derecho y al revés, los que están en la calle. Pero ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos no creen que Cristo es Dios. Los saduceos estaban en una situación similar, nada más que ellos tenían aún puntos en contra. Ellos se sentían sumamente importantes. Les comentaba que un pastor que amamos decía, si en ese tiempo hubiese revistas de moda y de cultura, una cara de un saduceo estaría en la portada. Gente rica, muy bien acomodada, que tenía una soberbia espectacular. Si se dan cuenta, hermanos, hasta hoy, todos los ejemplos que hemos visto de la oposición hacia con Jesús, nos ha estado golpeando a cada uno en la manera, hermanos, en cómo es golpeado por su pecado y sus concupiscencias. Recordamos cuando la familia de Jesús estaba en contra de Jesús. Él está enseñando en un lugar y su madre y sus hermanos, hijos de María, llegaron a tratar de callar a Jesús porque ellos estaban sufriendo que el Señor estaba haciendo una fama que le estaba ocasionando persecución, que aún la gente quería ya ponerlo en paz. Creemos, hermanos, que la familia, los hermanos y la madre no iban a congregar con ellos, sino a callarlo. Todos dicen que estás loco. Un amor humano, un amor que no le importa mucho lo que el Padre dice, sino lo que ellos sienten. Después vimos, hermanos, cómo los fariseos, los herodianos, ahora los saduceos, los religiosos, la gente que estaba dándole la bienvenida en la entrada triunfal, que es un tema que no me gusta, hermanos, porque no fue una entrada triunfal, es una entrada en donde la alabanza es hipócrita en su mayoría, aunque había algunos creyentes ahí. Pero hemos visto, hermanos, cómo toda la gente está haciendo oposición al caminar de Jesús, y si se dan cuenta, muchos de nosotros hemos sido confrontados y nos podemos poner la camiseta, ya sea de la familia que está en contra de su hermano Jesús, o de su hijo, o de algún religioso como el fariseo, o de algún mundano como el herodiano. Y si somos honestos, nos queda algún traje de estos. No podríamos decir que no nos acomoda ninguna de esas condiciones, porque dice la Biblia que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Y tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Y la realidad que lo que está haciendo esta enseñanza de Jesús a lo largo de la enseñanza cronológica es que nos vamos dando cuenta de lo grandes pecadores que somos. Pero Marcos nos enseña de lo grande y misericordioso que es Dios hombre, haciendo un papel de siervo, hermanos. Y nos confronta. Y yo sé que algunos de ustedes de pronto han llegado al límite en donde dicen, bueno, ¿hasta cuándo viene la gracia? ¿Hasta cuándo ya voy a poder respirar? Me siento completamente abatido y golpeado. Hermanos, les recuerdo que estamos en el día martes antes de su crucifixión. En cualquier momento viene el alivio. El Señor es puesto en la cruz, de ahí ya no baja, hermanos. De ahí ya no bajará. Y en esta ocasión, hermanos, estos saduceos que platicábamos el domingo pasado nos enseñan mucho
Son hombres que conocen la Escritura, hermanos. Son hombres que tienen poder, tienen conocimiento, tienen un estatus social, cultural y político importante. Por lo tanto, son como aquellos hombres que hemos conocido todos nosotros, que se autodenominan hombres de Dios y que ellos exigen respeto y mucha gente los reconoce y aún les dan alabanza, aunque estén en el ámbito cristiano. Porque muchas veces los cristianos dicen, no, los idólatras son los católicos. No, hermanos, hay un montón de lobos rapaces que se dicen ser siervos de Dios, que no se parecen en lo absoluto a ningún siervo de Dios, sino que ellos buscan el poder, enriquecerse y tener un control sobre las ovejas a fin de tenerlas con temor y aún amenazarlas cuando ellas se van de sus congregaciones. Hombres que desean ser vistos y reconocidos y respetados como los famosos hoy en día ungidos. Son ungidos de Dios, no te metas con ellos. Tengo noticias. Todos aquellos que han depositado por gracia su fe en Cristo Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestras almas, es un ungido de Dios. Ha sido bautizado por el Espíritu Santo, si en realidad es un creyente. Y todos somos ungidos en el Espíritu, y aquí no hay más o mayores que otros. De hecho, el Señor nos enseñó textos atrás que el mayor de todos, ¿quién es, hermanos? El más pequeño, el que sirve más. Va en contra completamente del contexto mundano del éxito y esas cosas, hermanos. Esta vida se trata de servicio. Entonces estos saduceos se oponen a un hombre justamente desde su perspectiva, hijo de un carpintero, hermanos. No sé qué pasaría con nosotros si de pronto vamos a ciegas a un evento evangelístico y de pronto llega una persona vestido como se vestía Jesús. Pero hoy en día sería ropa muy humilde, probablemente sus cabellos no estaban muy bien arreglados. Algunos historiadores abrazan la idea de que todos los discípulos junto con Jesús estaban calvos, rapados, porque habían muchos piojos en ese entonces, hermanos. Y que ellos vivían de una manera humilde y se vestían de una manera humilde. Obviamente yo me imagino al Señor limpio, ¿no? Lo imagino lavando sus ropas y todo, para aunque tuviera un solo cambio, estuviera bien presentado. Yo me imagino así a mi Señor. Yo creo que tú también. Pero la humildad era deslumbrante. Entonces, no sé cómo actuaríamos nosotros ante un hombre sumamente humilde, con esa sabiduría, cuando nosotros probablemente tenemos todos los estudios teológicos y doctrinales, y llega un hombre que aparentemente no enseña nada, que la apariencia es como muy humilde. Es muy probable que la mayoría de nosotros nos quedaríamos ahí, pero dudaríamos de su enseñanza, hermanos. Los saduceos estaban en una postura así, gente muy importante, gente muy estudiosa, que tenía el poder, que eran alabados por la gente, y llegó el hijo del carpintero, hermanos. De pronto lo vieron y su expresión es hipócrita. Si te fijas el versículo 14, dice, viniendo ellos le dijeron, maestro. Obviamente es un nombramiento que ellos le dan mordiéndose los dientes. Rabí, maestro, y ese título de maestro no se le daba al que sea, hermanos. De hecho, para muchos era muy peligroso llamarle así, reconocer que un hereje era un maestro. Y ellos obviamente saben quién es Jesús, saben que hay poder en Él, saben que es el Mesías, pero no quieren aceptarlo, hermanos. No les conviene. Y es tremendo. Una de las cosas más horribles que ellos tienen, hermanos, es que ellos no creen en la resurrección. Y ahí está el problema. Te voy a decir por qué. Y es muy probable que hoy tú sepas esto que voy a decirte. La Biblia, hermanos, no comprueba la resurrección como tal, la veracidad de la resurrección. ¿Vas a decir qué? La Biblia habla de la resurrección, pero la Biblia no comprueba la veracidad de la resurrección. La resurrección es la que prueba la veracidad de la Biblia. Si el Señor no hubiese resucitado, hermanos, estamos jugando aquí al cristiano. Si el Señor no hubiera resucitado, tú y yo nos vamos a ir al infierno. Si el Señor no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de lástima. ¿Pero qué crees? El Señor resucitó, mi amada familia. El Señor se levantó de entre los muertos y fue visto por muchas personas. La Biblia dice más de 500 personas. Durante 40 días aún comió con ellos. El Señor fue levantado de la muerte y por eso tú y yo tenemos segura nuestra vida eterna, mi amada familia. Por Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 y 19. Si quieren leer conmigo, hermanos.
Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, 1 Corintios 15:13. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Entiende bien este texto? Está hablando de que si Cristo no resucitó. Pero Cristo resucitó, hermanos. Cristo resucitó. El apóstol Pablo está hablando de una manera sarcástica. Si Él no resucitó, estamos perdidos. Pero quiere decir, hermanos, que por la resurrección podemos saber que la Biblia es veraz. Si no hubiera resurrección de muertos, la Biblia sería una mentira, hermanos. Y todo esto sería en vano. Pero si hay resurrección, y si hay resurrección de muertos, hermanos, quiere decir que tú y yo llegaremos al final del camino con bien. Aún nosotros mismos. ¿Entiendes eso? Aunque nosotros intentáramos oponernos, la gracia de Dios es tan irresistible porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y cuando nos compró, hermanos, por su sangre, aseguró el lavamiento de pecados, pero por su resurrección asegura la nuestra también. Si tú eres un creyente en Cristo y crees que la sangre de Cristo ha lavado tus pecados, tú te levantarás de entre los muertos y vivirás por la eternidad con Él. Y lo que la Biblia nos está enseñando, hermanos, que no vamos a flotar como angelitos volando, pero aquí dice como ángeles, habla de la eternidad de Dios gobernando a sus ángeles sin necesidad de que ellos se reproduzcan, sino que vivimos ya eternamente en el reino de Dios. El cielo parcialmente está ocupado en lo que Jesús viene, pero la Biblia habla de una tierra nueva. Yo más adelante te lo voy a comprobar con la Escritura. Cielos nuevos, tierra nueva, en donde nos desplazaremos y andaremos como Adán y Eva andaban, gobernando sobre todo como coherederos de Cristo, herederos de Dios por y para siempre, hermanos. El domingo pasado hablábamos de la importancia de entender esto y decíamos, si tú eres tibio en tu manera de andar en el cristianismo, si tú no estás activo en algún ministerio, no necesariamente aquí dentro, pero algún ministerio que expanda o extienda el reino de los cielos, lo más seguro es que tú no crees la resurrección. Porque si tú y yo sabemos que algún día va a haber una paga por nuestros pecados o va a haber una recompensa por nuestras buenas obras, sería muy tonto que ninguno de nosotros nos esforzáramos en hacer tesoros en el cielo, como dice el Señor Jesús. Dirías, ¿para qué hago tesoros si voy a estar allá sin importar nada? El Señor Jesucristo dice que hagamos esto o aquello, porque Él va a galardonar a cada uno según haya sido su obra, hermanos. ¿Cómo será esto? ¿Será una premiación como en las Olimpiadas? No lo sé cómo sea, pero si la Biblia dice que habrá galardón para cada uno según su obra, hermano, yo quiero galardones allá arriba, aunque aquí no se reconozca. Aunque aquí no se reconozca, como los hermanos misioneros por los que oramos. Hermanos, muchos ni nombres tenemos de ellos. Son desconocidos por todos, nadie los conoce, pero están sirviendo en un lugar en donde tú y yo no estamos sirviendo, en donde su sufrimiento es por Cristo, donde pasan escasez, donde tienen miedo, donde pueden ser asesinados en cualquier momento y nadie los conoce. Pero sabes que sus nombres están escritos en oro, hermano, y Dios está esperando recibirlos en Cristo para galardonarlos. Gloria a Dios por esos hermanos invisibles en el mundo, pero visibles en el reino de los cielos, hermanos. Estos hombres, hermanos, saduceos, van en contra del Señor. El ataque ya es más severo. Recuerda que las intenciones de los saduceos no es únicamente hacerlo quedar en mal, sino quieren acabarlo. Quieren terminar con su vida, hermanos. Pero el Señor Jesús es tan sabio y tan obediente que Él no va a permitir que nada se interponga para cumplir la perfecta voluntad de Dios en todo el contexto. ¿Qué digo? Que todo esto que está sucediendo ya era escrito o no, hermanos. ¿Si era escrito o no?
o se estaban apenas dando los acontecimientos mientras Jesús caminaba. No, quiere decir que Jesús iba caminando en perfección, paso a paso, para cumplir así el decreto y la voluntad del Padre. Paso a paso, camino en tiempo perfecto. Por eso, si vemos capítulos atrás, algunos que sanó les dijo: no digan nada, aún no es el tiempo. Pero ya había llegado el tiempo. Hermanos, ya entró a Jerusalén. Ya entró, ya no va a haber salida. Ya el Señor ya entró para ser colgado por su propia voluntad. Ya el Señor entró al camino de muerte, a un camino que muchos de nosotros podríamos ser llamados y sabemos que vamos a morir y decimos: no, mejor no, creo que aún no es el tiempo, porque si fuera el tiempo Dios me daría el valor para hacerlo. No, Dios ya nos dio todo para hacer esto o aquello. Nos dio a Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos: si nos dio a su Hijo, ¿qué otra cosa no nos dará? Hablando de en cuanto a mi caminar cristiano, no de lo que las iglesias de la prosperidad quieren. Si dio a Cristo, ni modo que no te dé el negocio millonario. Si te dio a Cristo, ni modo que no te sane tu enfermedad. Si te dio a Cristo, ni modo que no te dé el esposo más guapo y la esposa más guapa y todo lo que tú quieres. Esa es una tontería muy mundana. Cuando dice eso la Escritura, es que nos da todo lo que necesitamos para cumplir así la perfecta y buena voluntad del Padre. Ser esposos conforme a la Escritura, padres conforme a la Escritura, mujeres conforme a la Escritura, madres conforme a la Escritura, hijos y una iglesia conforme a la Escritura. Él provee todo, como lo vimos en los labradores de la viña, ¿recuerdan? Ya les di el terreno, ya les di el vallado, ya les di una torre de vigía, ya les di la semilla. Manos a la obra. El Señor Jesús está llevando al pie de la letra cada petición que el Padre hace a sus hijos. Y el Señor Jesús, al enfrentarse con ellos, Él puede, hermanos, actuar con autoridad. Y aún, como más adelante veremos en la cruz, está en el Getsemaní orando y dice: Pedro, ¿qué tú no crees que yo podría pedir una legión de ángeles en este instante? 10, 20, 30, 40 o 50 para destrozar a todos e irme ileso. Pero el Señor Jesús termina diciendo: pero ¿cómo se cumpliría entonces lo que ya está escrito? Entonces el Señor Jesús está frente a ellos. Él puede derribarlos con el aliento de su boca, hermanos, pero Él está siendo obediente. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. El Señor lo que va a hacer es enseñarnos a nosotros y a ellos. ¿A ellos por qué? Porque no quiere que ninguno llegue al infierno diciendo: tú no me dijiste, Señor, tú no me advertiste, Señor, es tu culpa que yo esté en el infierno. Todo, como dije el domingo pasado, todo el que se vaya al infierno, aún yo o cualquiera de nosotros, si así fuera, que por la gracia de Dios y la fe que nos ha dado, no será así, hermanos. Para muchos de nosotros, no para todos. Espero que sea para todos, hermanos, la salvación. Nosotros, hermanos, no vamos a experimentar lo que el Señor experimentó. Es terrible. Entonces, estos hombres están equivocados, pero cuando lleguen al infierno, ellos no estarán equivocados. Ellos sabrán por qué están. Si yo llegara al infierno también, decía R.C. Sproul, si yo llego al infierno hoy y estoy en el infierno, no le voy a decir al Señor: ¿y por qué, Dios? ¿Por qué estoy? Diría: Señor, es lo justo. Yo tengo que estar aquí. Mis obras son malas. Por eso la salvación es solo por gracia, hermanos. Porque si nosotros nos esforzáramos por obtenerla, jamás la lograríamos. Jamás. Las mejores obras son como trapos ¿de qué? De inmundicia, hermanos. Las mejores. Por eso decimos que las obras son consecuencia de la fe, como decía Santiago. Entonces, hermanos, Dios ya había manifestado su poder. Y Dios ya había manifestado su poder en la resurrección de los muertos, cuando resucita a aquellos que ya habían perecido. ¿Recuerdas la hija de Jairo, por ejemplo? El Señor ya la había levantado. La suegra de Pedro, que muchos abrazan la postura como yo, de que ella ya había muerto cuando el Señor llegó. Esa palabra levantó viene en un contexto del griego que está hablando de resucitar, que estaba muerta. Entonces el Señor ya había mostrado y la voz ya se había corrido. Es decir, hasta este momento la resurrección ya era comprobada. Por eso estos hombres que tenían una mentalidad griega, porque los griegos no creen en la resurrección. Los griegos tenían una idea muy loca. Aquellos a los que el apóstol Pablo les predicó en Atenas eran hombres que decían que el cuerpo físico era una cárcel para el alma.
una cárcel. Ellos anhelaban ya morir para ser libres y vivir por la eternidad. Negaban la resurrección, pero sí abrazaban que era una eternidad en cuanto al alma. Los saduceos ni una ni otra. Ellos no creen en resurrección y no creen tampoco en la parte espiritual. Ellos pensaban que morías y se borraba completamente todo. No había nada, hermanos. Qué tristeza. Imagínense que esa fuera nuestra esperanza, morir y ya. Por eso el apóstol Pablo dice, si fuera así, entonces comamos y bebamos. A fin de cuentas moriremos. Pero sabemos que no es así, hermanos. Sabemos que no es así. Sabemos que no es así, hermanos. Ese Dios, hermanos, que fue capaz de crear de la nada todas las cosas. Ese Dios que es capaz de crear todo de la nada con la palabra de su poder, es el mismo Dios que ya había resucitado a estos muertos. La pequeña niña, ¿recuerdas esa frase del Señor Jesús? Talita cumi, niña, levántate. Después vemos a Lázaro, hermano, Lázaro muerto, y hemos enseñado aquí cómo es que un muerto escucha. ¿Cómo Lázaro se levantó, hermanos, si estaba muerto? Muchos dirán, no, ese es San Lázaro, qué increíble. Pues es que reconoció la voz del Señor. ¿Cómo un muerto va a reconocer la voz del Señor o de alguien si está muerto? ¿Qué es lo que lo levantó? El poder de la palabra. ¿Qué es lo que nos dio vida a nosotros en Cristo si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? El poder de la palabra, hermanos. Aún en contra de nuestra propia voluntad, cuando no queríamos saber nada de lo que se llama Dios, soberano y Señor de mi vida. Porque un Señor de mi vida, porque yo gobernaba mi vida y hacía todo como yo quería y como yo creía, con el nombre de Dios, porque me conviene, no voy a ir al infierno. Pero aún muchos entre nosotros, o creyentes que van a congregaciones, hermanos, aún aborrecen la doctrina de la soberanía de Dios, de que Él es Señor y que Él te puede quitar lo que más amas, y no puedes decirle por qué. Nadie puede altercar en contra de Dios, y si lo hace es absurdo. ¿Cómo vamos a altercar en contra del Creador? ¿Cómo? Estos hombres están en esa postura. Probablemente antes llegaste a estudiar el tema de los saduceos y decías, uy, qué malos, qué feos, religiosos, tontos, no creían. Pero nosotros podemos acomodarnos muy bien su vestimenta. Nosotros podríamos colocarnos en esa postura, creer y no creer, hermanos. O sea, creer que existe Dios, que Cristo vino, que murió, pero la resurrección se me hace raro, hermanos. ¿Cómo? Cristo ya había demostrado que el poder de Dios, hermanos, levantaba muertos, que el Espíritu Santo obraba y levantaba a los muertos, y lo anunció. Me gustaría que recordáramos un poco yendo a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 31, hermanos, dice, en el nombre del Señor, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes. Date cuenta qué belleza. Todo lo que está sucediendo ahorita en el capítulo 12, Él lo anuncia desde antes, que sería desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, ahí están ya ellos, y por los escribas, y ser muerto. Pero ¿qué dice después? ¿Puedes leer conmigo? Resucitar después de 3 días. Ahora, la incredulidad, hermanos, es algo que habita en nosotros, y es bueno reconocer, porque de esa manera pides, aumenta nuestra fe, Señor. Entiende que estos discípulos vivieron ya con Jesús, vieron milagros y maravillas, y cuando Jesús muere, ellos no creen que va a resucitar. Aunque Jesús se los anunció, no creen. Están temerosos, escondidos en una casa. Temerosos, hermanos. Aún escuchan que la puerta suena y nadie va, más como siempre las mujeres valientes son las que se asoman. ¿Quién toca? ¿Quién es? Probablemente los hombres estaban ocultos por terror. Por terror. Ellos habían escuchado esto. Hablamos de los discípulos. Les dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Vayan a capítulo 9, versículo 31. Segunda vez que anuncia el Señor su resurrección, hermanos. Porque enseñaba, 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Segunda llamada. Pero ellos parece que tienen, hermanos, mantequilla en los oídos. Entra y sale de inmediato por el otro lado. Y esto nos habla a nosotros también.
¿Quién es nuestro Dios, hermanos? ¿Qué ha hecho nuestro Dios? ¿Qué ha prometido hacer en nosotros y a través nuestro? Olvida los poderes y esas cosas que hoy en día mucho lo que se dice ser cristiano hacen. Tonterías, locuras, hermanos, milagros y campañas de sanidad, esas cosas. Hermano, preferible, lo hemos dicho antes, llegar enfermo al cielo que sano al infierno. Pero si es la voluntad de Dios sanar una enfermedad y todo, gloria a Dios, continuamos orando porque sabemos que el Dios sanador es el mismo Dios de antes y de ahora. Y hemos visto aquí la gloria de Dios en sanidades físicas, hermanos, en varias ocasiones, pero primeramente pedimos salvación y después sanidad. Ellos ya han visto todo esto, hermanos. Miren versículo 32 del capítulo 10. 10:32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habrían de acontecer. Esto que sucedió aquí en el versículo 32, hermanos, esas cosas que habían de acontecer obviamente son las mismas que dijo en el capítulo 8 y 9. En el capítulo 8 y 9, hermanos. Entonces, Él ya había asegurado que iba a resucitar. Y por este hecho, hermanos, de la resurrección y los padecimientos que Él previamente iba a pasar, aseguraba la fe de los suyos. Si tú te preguntas por qué tengo fe, es un regalo de Dios, pero en gran manera es por el testimonio escrito en la Biblia. Y esto es porque Él resucitó. Porque todo lo tenemos que ver a la luz de 1 Corintios 15. Porque si Cristo no hubiese resucitado, somos completamente dignos de dar lástima, pero Cristo resucitó. Por lo tanto, hermanos, la fe que tenemos es en alguien que resucitó entre los muertos. El que ha inspirado la Biblia. El que nos dice que nos va a llevar de inicio a fin a sus pies, hermanos. El que comenzó la obra la perfeccionará. Que dejamos de luchar con nuestra fuerza para bíblicamente comenzar a luchar en cuanto a nuestra santidad. Que recibimos el mensaje suyo, aunque me duele y me lastime, porque es de parte de Dios. Si Él me está hablando a fin de irme perfeccionando y lavándome y dejándome sin arruga, porque somos su esposa y nos presentará al Padre como esa ofrenda, hermanos, que Él ofrecerá. Una mancha en el Evangelio, algo que quites del Evangelio, algo que agregues al Evangelio, desbarata todo, hermanos. Tenemos que ser sumamente cuidadosos con la interpretación también de esta. Pero todo esto asegura nuestra fe, aunque creemos porque es un mandato. Es un mandamiento, ¿sabes? Lo habíamos enseñado aquí. ¿Por qué creo? ¿Por qué debo de creer? Porque es una orden del Señor. Cree, dice. Cree. ¿Y quién lo dice? El Señor. ¿Y qué Señor? El que gobierna. Tenemos que creer porque es un mandamiento. Bueno, creo, está bien, pero ¿cómo voy a ser alimentado? Por el testimonio de la Biblia, por el testimonio de la Escritura, hermanos. Alimento mi fe, creo, clamo, oro y pido a Dios, sabiendo que cuando es conforme a su voluntad, porque tengo un corazón regenerado, todo es un sí y un amén. Que el mismo Jesús, dice la Escritura, que es el amén de Dios. Es el amén de Dios, hermanos. Miren 1 Pedro capítulo 1, por favor. No voy a desviarme de Marcos, pero es necesario que veamos todo esto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Bueno, voy a leerte desde el 19, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Predestinación, para aquellos que no conocen la doctrina de que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Aquí habla, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dice el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Ahora dices, pero bueno, ¿qué tiene que ver Cristo con la palabra? Y esto lo he enseñado muchas veces, hermanos, y aquí lo saben también. Juan 1, si por favor vas conmigo. Dice la traducción de las Américas, si no me equivoco. Dice, en
el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y dices, bueno, ¿y esto qué? Versículo 14, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Si Cristo no está presente, hermanos, y dice la Escritura que somos edificados en Él y creemos en Él y por Él, ¿qué crees que es lo que yo voy a necesitar para que mi fe sea fortalecida? La Escritura. ¿Por qué? Porque dice también la Biblia que la fe viene por el ¿qué? Y el oír, ¿por qué? Por la palabra, hermanos. La palabra. Aquellos que meditan, que la creen, que recuerdan que es de parte de Dios, que no hay imposible conforme a todo lo que dice, son edificados y su fe crece y están activos en las cosas de Dios. Aquellos que renuncian a usar la Biblia como un amuleto o a Dios como la lámpara de Aladino, hermanos, sino que se someten y son rotos por Él, aún humillados y llevados a lo más profundo y dicen, Señor, sea tu voluntad. A aquellos que en realidad han creído de esa manera, hermanos, en realidad ellos gozan de ver la gloria de Dios en cada cosa que hacen, aún en medio de la turbulencia y del dolor. Pero los saduceos conocían la Escritura, sí, pero no creían en el poder de Dios. La conocían bien, sobre todo los 5 libros de la ley. Los conocían, hermanos, los enseñaban, pero ¿qué pasaba? Ellos no creían en el poder de Dios. Y podemos decir algunos de nosotros, bueno, es que yo conozco la Biblia y creo en el poder de Dios. Amo a Dios. Es extraño, hermanos. Dice la Biblia que si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. Dice que si nosotros en realidad amamos a Dios, vamos a andar como Él anduvo. Dice que si en realidad amo a Dios, vamos a tener comunión unos con otros, que vamos a servir. Obviamente, si yo le preguntaba a los saduceos si ellos creen en Dios, ¿qué me decían? Que sí. ¿Y conoces la Biblia? Sí. Pero ¿por qué no practicas el cristianismo entonces? ¿Por qué no practicas la comunión? El servir de una o de otra manera, hermanos, aún como decía el domingo pasado, sea que unos den dinero para la misión, para las cosas, y otros vayan a la guerra, sea que otros estén aquí administrando las cosas del lugar, sea que algunos otros vayan con los enfermos, que algunos otros evangelicen, que otros prediquen en la iglesia, pero algo debes de hacer si es que crees en ese Señor que profesas. Si no sería, creo en el poder, creo en la soberanía, creo en la salvación, pero no hago lo que Él me dice. Y hay una repercusión tremenda, hermanos. Yo, si tenemos el tiempo, se los voy a enseñar hoy. Para los saduceos, hermanos, era irrazonable que después de tanto tiempo y desintegrados sus cuerpos pudiera haber algún modo de resurrección. De hecho, tiene algo de verdad para muchos. ¡Ay, qué locura! Resucitar después de muerto, levantar un muerto, ¡qué loco! No, es imposible. Es que la fe del hombre es ver para creer, y la fe del cristiano es no ver y creer, hermanos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tengo que creer porque es una orden primeramente del Señor. Y esa orden me conviene, es para mi bien. Me conviene creer. Recordando que ahora está todo un poco turbio. Miren, hermanos, vayan a Daniel, por favor. Capítulo 12, que es un texto que leímos. Versículo 2. Dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre. Pero escucha lo que viene aquí. Pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. O sea, todos van a resucitar, pero unos para vivir, hermanos, en el gozo eterno, y otros para quedar en vergüenza y en confusión eternamente. Pero hay resurrección, hermanos. Los saduceos obviamente estaban ignorando el poder de Dios. Por eso hacían lo que estaban haciendo, hermanos. Ezequiel dice en el capítulo 37, es extenso, no vamos a ir ahí. Dice que en alguna oportunidad él vio y habló de la restauración del pueblo de Dios. Él lo vio, hermanos. La resurrección es manifiesta en la tierra. Vimos que muertos han resucitado.
Y si esa resurrección existe, sabemos que cuando el fin llegue, hermanos, cuando toda la ira de Dios justa se desate sobre la tierra y sus habitantes, obviamente nosotros, hermanos, resucitaremos. El sufrimiento como tal no queda exento. Muchos tienen la idea que se respeta, no es, si creen eso no dejan de ser salvos y respetamos su escatología, pero muchos dicen, ¿cómo Dios va a permitir que nosotros suframos? No, antes del fin nos va a tomar, nos va a llevar y nos va a exentar del mal. Ay, hermanos, ¿y por qué no lo hizo con aquellos que en realidad merecían ser exentos? Como los profetas, como Juan el Bautista, los apóstoles, hermanos que murieron horriblemente. ¿Por qué no lo hace ahorita con nuestros amados hermanos que mueren como mártires? ¿Y por qué con nosotros que somos tan tibios lo va a hacer? La realidad que no nos está exentando del sufrimiento. La Biblia habla del sufrimiento. Dice que es necesario que pasemos por diversas pruebas y que haya sufrimiento y dolor, pero que en medio del dolor para el creyente siempre Él va a estar ahí con nosotros, fortaleciéndonos, levantándonos, animándonos. El sufrimiento no está exento en esta tierra. Por eso la iglesia dice, ven Señor Jesús. ¿Qué dice? Sí, ven, amén. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Quiero ser exento del sufrimiento. Aquellos que temen de la gran tribulación y predican la gran tribulación como el tema del evangelio, que la tierra tiembla y los cometas caen y que lo peor, las estrellas serán sacudidas y toda la tierra será destrozada. Hermanos, insisto, entre más fuerte sea el último día, más rápido mueres y más rápido vas con el Señor. Que no sea fuego lento, Señor, de una vez por todas destroza esto. Pero para aquellos que están sin el Señor, hermanos, ellos, su sufrimiento no terminará jamás, jamás, eterno, confundidos, avergonzados, adoloridos. El fuego y el crujir de dientes es nada comparado con la realidad del infierno. Nada. Pero aquellos, hermanos, que son de Dios, que creen que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús, porque si creen eso, creen todo lo demás. Cuando mueran, hermanos, no verán el fuego, sino verán la gloria de Dios y habitarán ahí en plenitud. Y será tanta la plenitud, hermanos, que no nos importará lo que esté pasando alrededor, sino únicamente lo que está enfrente a nuestros ojos. Y cuando digo que lo que pasa alrededor no es algo malo, sino que ni aún mi esposo y mi esposa estarán por arriba de Dios como lo están en muchos de nosotros, o mis hijos, o mi trabajo, o cosas que podemos cambiar y decir, tengo que hacer esto o aquello, o mi esposo necesita, o mi esposa, y dejar a un lado al Señor. Aquí lo hacemos día con día. Le decimos a Dios, espérame que ahorita vengo, al cabo tú estás ahí siempre. Tengo algo que hacer, perdón. Lo dejamos en segundo lugar. Ahí es imposible que el Señor esté en segundo lugar. Como ya no hay pecado, Él está en primer lugar, en el lugar que le corresponde, el que es digno de toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza, hermanos. ¿Qué es lo que sucedía entonces con estos hombres? ¿Qué sucede con nosotros, hermanos? Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, también nosotros cometemos el pecado de ellos, negar y aceptar el poder de Dios, quien por ser Dios, y la paciencia no avergüenza, dice la Biblia. Sé paciente, es como un músculo que en base al sufrimiento y la prueba en el gimnasio va creciendo, la fe igual. Pero lo primero que nosotros hacemos, ignorando ese poder de Dios, es sácame ya, Señor, ¿hasta cuándo, por favor? Y la mayoría de nosotros podemos decir, y ahora que estoy yendo a la iglesia todos los días y que oro y que estoy ayunando y que hago, ahora es cuando llega la prueba. ¿Quién te entiende, Dios? ¿No? Cuando en lugar de esto deberíamos de decir, Señor, en medio de esta prueba que sé que viene de ti, Señor, te ruego que me des la fortaleza, que mantengas mis ojos abiertos para ser usado por ti, para tu gloria, para salvación de muchos, porque el propósito de Dios es salvar, hermanos. Todo lo relacionado con nuestra vida está hacia la salvación. Todo absolutamente que tiene que ver con nosotros es salvación. El reloj, hermanos, sigue corriendo y no se detiene por salvación. Cristo no viene por salvación. ¿Y cómo crees que Dios salva hoy en día? ¿O a través de quién? De nosotros, hermanos. De la predicación del evangelio. De dar un testimonio fiel de que creemos en Dios, de que en medio del sufrimiento, como hace poco pasamos algo y hemos pasado más de la muerte aún de un niño, de un bebé, hermanos, estamos fuertes y la gente ve y no puede creer. ¿Cómo es posible que acaba de morir su hijo
o su esposo, su esposa, y está cantando alabanzas a ese Dios que le quitó a su hijo. Pero ese testimonio para las ovejas que duermen es poderoso, hermanos. Es una predicación del evangelio vivo a través de una persona. ¿Por qué digo el evangelio, una persona? Porque el evangelio no tiene que ver contigo primeramente. El evangelio tiene que ver con quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. El evangelio, el cristianismo gira en torno a Cristo, no en torno a nosotros, hermanos. Polvo de la tierra somos. El cristianismo es Cristo mismo y todo lo que Él hizo. El evangelio trata de Él y en última instancia nos conviene mucho a nosotros. Pero espérame, hermano Charlie, es que Cristo me ama. Primeramente se ama a Él. Pero vino a salvarme. Primeramente lo hizo para la gloria del Padre. Y después para nosotros, hermanos. Después para nosotros. Por eso decimos gloria a Él. La salvación es tuya, Señor. Qué grande eres. Estos hombres conocían en parte y no creían que todas las cosas eran posibles para Dios. La misma historia, hermanos, del pueblo de Israel era un testimonio fehaciente de todo el poder de Dios. ¿Recuerdas lo que tanto hemos predicado o escuchado? En las congregaciones en donde Cristo no gobierna, en donde Cristo no es el todo el tiempo, en donde se olvidan del púlpito de Cristo y un día no mencionan a Cristo. ¿Por qué son iglesia cristiana entonces? Esas congregaciones nos enseñaron mucho de Israel, el fuego, la nube, ¿sí o no? El fuego de Dios y la nube de Dios. Hermanos, esas historias daban testimonio de que Dios era todopoderoso. Imagina en realidad abrir un mar y pasar con los pies secos por encima, hermanos, de la arena seca, con 2 murallas de agua ahí. Y al momento de pasar, que el mar se cierre y trague a sus adversarios. Imagina recibir un alimento del cielo durante años, aún siendo un pueblo infiel. Imagina recibir un fuego para estar cálidos y tener luz en la noche. Imagina tener una nube para para el gran sol, hermanos, sobre el pueblo. Había pruebas, hermanos, que nosotros tenemos aquí. Hemos visto, la mejor de todas es la resurrección, hermanos. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó de los muertos, hay resurrección. Si hay resurrección, todo lo que tu Biblia dice es verdad. Por lo tanto, todas las promesas que hay aquí son sí, amén. Pero también todas las pruebas son para nuestro bien. Por eso dice el apóstol Pablo, inspirado en la resurrección, hermanos, dice, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas, Pablo, todas, absolutamente, ni aún la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, nunca separados. Si morimos, si no hay resurrección, estamos separados, hermanos. Dios es Dios de vivos. Estos hombres no creían en eso, aunque Israel tenía varias pruebas, hermanos. Entonces, sin darse cuenta, vivían con el conocimiento bíblico, pero de una forma mundana y dedicada a asuntos temporales. Muchos de entre nosotros dicen, creo en Dios, en su poder, pero mi vida o mis intereses son temporales y mundanos. Hermano, ¿por qué no fuiste al culto? Ay, lo que pasa es que una película buenísima, hermano, contenido bíblico, y no pude ir por eso. Ay, lo que pasa es que me dolía el pie. O como el hermano que les cuento, es que no fui. ¿Por qué, hermano? Porque sentí que se me iba a tronar la pierna. ¿Se te tronó? No, pero sentí. Tonterías. O no fui porque fui a una reunión, a una primera comunión, hermano, ¿qué pasó? Cosas temporales. Aún tu propio descanso aquí, merecido por tanto que trabajas, es temporal. No podemos cambiar nada por Cristo, hermanos, porque Cristo no nos compró parcialmente, nos compró en totalidad. En totalidad. En totalidad, somos suyos y no podemos hacer más lo que queremos, sino lo que aquel que nos compró dice que hagamos, sencillamente. Cuando los pastores predicamos cerca de la comunión y de la continuidad de esta, y del asistir a todos los cultos, sobre todo reunión de oración, que la mayoría dicen, los acompaño en espíritu y yo oro en mi casa. Es poderosa la oración en soledad, hermanos, pero está hecha especialmente y permitida para los mártires, para la gente que está en cárcel, que no tiene oportunidad de ir a una iglesia. Los que tienen oportunidad de ir con su iglesia están obligados, escucha bien, obligados a ir con el cuerpo a donde el cuerpo va y lo que hace. Obligados. Y si yo lo predico, los hermanos aquí lo predicamos, no es porque queremos tener el lugar lleno. No, hermanos, es porque el Señor dice que lo hagamos.
Estos saduceos creían en parte, pero su vida reflejaba mundo y amor temporal. Dedicaban su vida a asuntos temporales en lugar de ver los asuntos eternos, hermanos, como te digo, suelen hacer muchos hoy en día. El problema, que una de las características de aquel que cree que es salvo y no lo es eso, no manifestar frutos. Es un problema, no siempre es igual. Puede haber cristianos que estén un tanto apagados, alejados, sí, hermanos, puede ser. A fin de cuentas, la salvación no es por obras. Pero una muy buena característica, que es un foco rojo, es ver a un cristiano o cristiana sin frutos. Como hermanos tenemos que ir a decirle: hermano, yo no veo fruto en ti, te pareces mucho a mi tía Cuca, que es católica romana desde que nació. De hecho, ella sirve más que tú. Ella hace más que tú, ella está más en su iglesia que tú, ella ora más que tú. La veo leyendo ahí sus libritos del catolicismo romano más que tú. Y nosotros, hermanos, en realidad tenemos que brillar. Porque si Cristo vive en mí, Cristo no es mudo, no es paralítico, hermanos. No es inmóvil. Cristo da fruto en abundancia en nuestras vidas. Eso enseña el Evangelio de Juan. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en mí, van a pedir todo lo que sea y les será dado. Y darán mucho fruto. ¿Por qué? Porque estamos en Él y con Él. Estas advertencias, hermanos, que Dios nos hace no son condenatorias, porque el Señor Jesucristo vino a condenar, vino a salvar. Son advertencias que nos ayudan a examinarme y decir: a ver, basta de costumbre. Tengo años acostumbrado a un cristianismo tibio y mediocre. No van a existir cristianos tibios y mediocres en el cielo, hermanos. De hecho, el tibio, mediocre, es vomitado de la boca de Dios, conforme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Tampoco nosotros vamos a estar buscando obras como para obtener algo de Dios, no. Lo que pasa es que mis obras, como enseñamos mucho aquí, dan reflejo de que soy de Dios. Nosotros no somos santos porque queremos ser escogidos, sino que nosotros somos santos porque somos escogidos. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ¿qué verdad había entonces, hermanos, en la religión de los saduceos si desconocían las Escrituras y el poder de Dios? Ese Dios del cual decían ser servidores e intercesores del pueblo de Dios. ¿Qué verdad hay en la religión de aquellos que dicen ser cristianos y nunca han asumido un compromiso en absoluto serio de vivir para la gloria de Dios en obediencia a su palabra y confiados que Dios derrama bendición y vida eterna en su congregación? Eso dice Salmo 133:1, hermanos. Dice: porque ahí en donde habitan los hermanos juntos en armonía, es donde Dios envía bendición y vida eterna, donde son guiados a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha instituido hombres para que enseñen la palabra, para que guíen, para que ayuden. No porque ellos son sabios y son elocuentes, sino porque son miserables y corrompidos hombres, redimidos por gracia y usados para la gloria de Dios, a fin de que el que brille sea Cristo y no el hombre. De lo vil y de lo ¿qué? ¿Qué hace Dios? Escoge Dios de ahí. De eso, hermanos, es necesario una autoexaminación, porque si tú vas a Marcos desde el capítulo 8 en adelante, comienzas a ver fariseo, tengo un poco de fariseo, de escriba, soy un poco también como los escribas, como los herodianos, sí, soy mundanón también. Y vemos los saduceos y dices: ups, ¿qué va a pasar? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y pon los pies de tu Señor y en sus manos para que Él dirija tu vida. ¿Cómo? Por su palabra, como leíamos ahorita. Por su palabra, es la dirección de nuestra vida. No a mi manera, hermanos, como los saduceos, sino a la manera de Dios. ¿Es seguro? Es seguro, hermanos. Es seguro, Él es todopoderoso, hermanos. No hay imposibles para Dios. ¿Qué esperanza, hermanos, puede haber para los que descaradamente niegan la verdad de Dios y la cambian por la mentira, pisoteando así la sangre de Cristo? ¿Qué esperanza hay para aquellos que dicen: es por gracia, hermano Charlie, ya no es por obras de la ley, pero salpican la sangre? ¿Qué habrá de aquellos que menosprecian el cuerpo de Cristo? ¿Menosprecian a quién? A Cristo mismo. Amo a Cristo y no amas a su cuerpo. Mentira. Sirvo a mi Señor, pero no sirves al cuerpo de Cristo. Mentira. Mentira, hermanos. Y estamos a tiempo, si respiramos todos aquí hoy aún. ¿Qué quiere decir? Que Dios no ha querido cortar el aliento de vida porque quiere llevarnos al arrepentimiento, aún a los más santos de entre nosotros, hermanos, para ser
hermanos, usados para su gloria, con un buen propósito, como si el mismo Dios en Cristo quisiera galardonar a toda su iglesia. Es algo para bien. Es la misma instrucción que tú das a tus hijos. Hijo, no toques ahí, no hagas eso, no vayas allá, no hagas eso. Es lo mismo que Dios hace. A diferencia que nosotros lo hacemos a cambio de algo. Y acá con Dios es que Cristo ya hizo todo lo que nosotros no podemos hacer. Qué bendición, hermanos. ¿De qué Dios habla, hermanos? ¿Qué esperanza hay entonces para estos descarados, mediocres, tibios cristianos? Que menosprecian la iglesia, el cuerpo, las obras, el servicio, de cualquier manera. No todos hacemos lo mismo. De cualquier manera, visiblemente. ¿Qué espera, hermanos? Pueden ir conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice, hermanos, la Escritura. Puede ser probable que algunos de entre nosotros no hayan leído estos textos o escuchado estos textos. Mira que dice desde el 26, tengo que leerte para entrar en contexto. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escucha bien, después de que conocemos la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, ¿te das cuenta? La iglesia, hermanos, la iglesia donde Cristo se manifiesta, donde se hace presente Jesús, donde se reúnen ¿cuántos? 2 o 3 reunidos. Es una iglesia ya, hermanos. Muere irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Dice, versículo 30. Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El 31, léelo tú fuerte, por favor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Espérame, pastor, ¿es que esto es para los inmundos? No, los inmundos no conocen la verdad. ¿Te das cuenta? Para el que conoce la verdad y la esconde, el que la hace a su... El saduceo, hermanos, ¿conocía la verdad? ¿Y qué hizo? Rechazarla. Entonces hay riesgo para una persona que asiste a la iglesia y que no da fruto, que no ama el cuerpo. Dice, el que rechaza a Cristo. Es que yo no rechazo a Cristo, pastor. Tú rechazas al cuerpo de Cristo y rechazas a Cristo mismo. No amas al cuerpo de Cristo, que vale el cuerpo, hermanos. Su sangre, estás menospreciándola. Es importante la comunión y la comunidad, claro, hermanos, porque ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. Es importante entonces el servir, el ofrendar, el orar, el asistir, el interceder, el evangelizar, el predicar, el estar en comunidad, hermanos. Claro, hermanos, el cuerpo de Cristo jamás se separó ninguno de sus miembros. A donde iba la mano señalando, iba el resto del cuerpo. Donde caminaba, hermano, el resto del cuerpo iba. ¿O alguna vez viste que la mano se volvió loca e hizo lo que quiso de Jesús? Que se hacía así, se golpeaba o se picaba la oreja o los ojos. No, hermanos, el cuerpo de Cristo es perfecto porque Cristo es perfecto, hermanos. Miren, por favor, voy a terminar ya, sean pacientes, no duro mucho tiempo más. Mateo 24, hermanos. Quiero que quede bien claro algo importante. No estoy predicándote salvación por obras. Te estoy predicando lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra responsabilidad una vez que conocemos la verdad. Mateo 24, 46, 48. Mateo 24, 46, 48. Bueno, dice desde el 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice, bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo quiere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos,
y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en ese día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta que va relacionado con la relación con la iglesia, hermanos? Con la relación con los hermanos. El cristianismo se trata de los hermanos. Los saduceos tenían oportunidad, tenían conocimiento, tenían todo, pero ellos ignoraron la iglesia de Cristo. Me quedo con mi conocimiento, haciendo las cosas a mi manera, pero no a la manera del maestro que está enfrente a nosotros. Es terrible. Mira qué dice Mateo capítulo 25. Ahí mismo, versículo 21, 23 y 26, y para no leer todo. Dice, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Esto tenemos que escucharlo todos nosotros y decir amén, hermanos. Todos en el último día, que el Señor, su voz estruendosa, te diga: bien hecho, buen siervo, buena sierva, bien hecho. Mi nombre fue exaltado a través tuyo. Y nosotros diremos: sí, Señor, fue por tu gracia. Fue por tu gracia. Dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 23, hermanos, dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. El 26 dice, hermanos: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y a venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dice el 28, algo terrible: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Versículo 30 dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Algo importante aquí es siervo de la casa del Señor. Es terrible, hermanos. No le está hablando a Babilonia, ni a los egipcios, ni al imperio romano de hoy. Le está hablando a los siervos suyos. ¿Cómo, hermanos, podemos entender la soberanía salvífica y la responsabilidad del hombre? Pues solo viendo que son muy amigas, pero están separadas. Que somos salvos por gracia y somos condenados por nuestras obras. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces otra vez les digo, hermanos, para no arriesgarnos y que no quede en mí, mucho cuidado, hermanos, con vivir una falsa religión. Dios es un Dios de vivos, no es ciego, Él lo sabe todo. ¿Sabe por qué lo intercambiamos, hermanos? Mucho cuidado con no abrazar la verdad y la obediencia que revela Dios en su palabra. Mucho cuidado con no practicar el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo. Con lo que Él mismo anunciaba: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepentíos y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio, hermanos. Dios no es un Dios de muertos, sino vivo. Y ahora, ¿en dónde queda mi esperanza? En que hay resurrección de muertos. ¿En dónde queda entonces que yo pueda esforzarme para hacer lo que Dios dice? En su gracia y su poder. Es lleno de misericordia. Si tú le pides conforme a su voluntad, te es dado. Señor, hazme un siervo para tu gloria. Señor, hazme un padre que se preocupe por la salvación de mis hijos, Señor. Porque la salvación viene por el Evangelio predicado. Ningún hombre ni mujer llegará al reino de los cielos sin haber escuchado el Evangelio. Entonces somos salvos por gracia o por el Evangelio. Es que todo el paquete, hermanos, del Evangelio, el arrepentimiento, la fe, la perseverancia, está dentro del paquete, hermanos. Y todo es de Dios. Porque como éramos muertos, hermanos, nosotros no hubiéramos podido tomar vida por nuestra propia cuenta. Pero si todo es de Dios, para los que creen, todo les es posible. Todo les es posible, hermanos. Desear más bien lo eterno. ¿Qué? ¿Dónde está mi motivación? Que esta vida es perecedera y algún día viviré por la eternidad. Por lo tanto, ocúpate en hacer tesoros allá en el reino, en donde va a vivir eternamente, en donde el Señor dirá con su boca: bien o mal, bueno o malo, cielo eterno, reino eterno o condenación eterna. Creo que es algo claro, hermanos, en la Escritura. Creo que es algo claro. ¿Y por qué lo predicamos? Si sabemos que es por gracia. Porque por la gracia que eres salvo, por esa gracia eres funcional y obediente. Es por eso que Santiago
Dice, muéstrame tu fe sin obras. ¿Y qué dice? Tu fe es falsa, no es verdadera. Pero es que yo, y es que otro, es que soy. Muéstrame tu fe sin obras y te diré que tu fe es falsa. Entonces se trata de una vida de sacrificio. No, el sacrificio ya lo hizo el Señor. Se trata de una vida llena de gozo, de servir al Rey de Reyes que dio su vida por nosotros, hermanos. Se trata de entregarnos por completo. Se trata de sacrificar a nuestro Isaac, sacrificarlo ahí en el altar y ponerlo ahí. Señor, sacrifico, Señor, mi vida, mis pensamientos, mi pecado, mi incredulidad, todo mi dolor, mi temor, mi avaricia, mi orgullo, mi soberbia, mi idolatría por mis hijos, por mi esposa, por el dinero, por mi trabajo. Todo, Señor, te lo doy. La mayoría son cosas sucias, pero sé que aún esas cosas sucias llevaste en la cruz del Calvario. Discúlpame, es lo mejor que tengo. El Señor dice, ya lo sé. Y podremos ser agradables, claro, hermanos. Para los que creen todo les es posible. Y en Cristo todo lo podemos, que Él nos fortalece. Ese es el contexto verdadero de esa carta a los filipenses. No es todo lo puedes, haz otras 10 flexiones. Todo lo puedes. No, hermanos, todo lo puedes en Cristo. Santo puedes ser, generoso, amoroso. Puedes bajar la ventanilla de tu coche y decirle a todos los salvadoreños que ignoras y que prefieres guardar tus monedas para lo que sea. Puedes hablarles de Cristo. Mira, te voy a ayudar, pero primero te voy a dar una ayuda eterna. Te voy a hablar de Jesús. Si tú hoy mueres, vas al infierno por la eternidad, aunque seas bueno. Pero si depositas tu fe en el Señor Jesucristo, que vino, que murió cargando el pecado de los injustos y que resucitó y que pronto viene, cuando mueras serás salvo. Puedes hacerlo, hermano. Puedes venir a orar aquí con la comunidad bíblica, a orar y clamar y levantar oraciones en grupo, en conjunto. Hay mucho poder con la oración congregacional. Puedes ayudar si tienes posibilidad económica, hermanos, para poder enviar a algunos hermanos fuera a servir a Dios. O podemos enviar a los hermanos que están allá. Puedes preocuparte y preguntar qué hace falta aquí en el lugar o qué hace falta a los que servimos aquí en la iglesia. Puedes preocuparte porque si no lo manifiestas, lo que estás manifestando es muerte. ¿Sabes? Aunque digas que no. El saduceo decía que era de Dios, que servía a Dios y que Dios lo amaba. Mucho cuidado, hermanos. Lo mejor es que hemos escuchado estas verdades de la Escritura. Hoy nuestra fe se ha incrementado, aunque no nos hemos dado cuenta. Nuestra alma ha sido alimentada, hermanos. Y lo mejor de todo esto es que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, hermanos. Cual sea tu debilidad hoy, cual sea la situación, o si alguno entre nosotros no ha creído en este mensaje, hoy crea, arrepiéntase y crea. Esto no es en base al tiempo que llevas en Cristo. Si el evangelio que tú escuchabas era un evangelio distorsionado o casi igual, que manifestaba gloria al hombre o el bienestar del hombre, estás muy equivocado. Nunca has sido salvo. Pero si hoy crees que en realidad ese Hijo de Dios al cual anunciamos vivió en santidad y vino un mundo de humillación lleno de pecado, de pudredumbre, que todo lo que se come se echa a perder, como hemos dicho antes, que si no nos lavamos los pies y el cabello se pudre todo, que todo se muere, que todo se lo comen los gusanos. A ese mundo llegó Jesús, y ese Jesús que no tenía necesidad de venir, hermanos, más dar la gloria al Padre y a recuperar lo que se había perdido, que es suficiente, y que aunque nosotros estemos en condición muy deplorable o triste o en cárcel o en enfermedad o en hospital, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo esto radica en Él y no en nosotros, hermanos. Por lo tanto, tenemos que entregarnos al que nos compra. Para cada uno, en sus casas, en sus trabajos, en el lugar en donde esté, funcione para la extensión del reino. No hay otro propósito. Y si crees que ese Cristo del que yo te hablo murió en la cruz, y ahí en la cruz, no en los infiernos como muchos dicen, en la cruz pagó en absoluto los pecados de todos los suyos, que el Padre, como dice Juan 17, le había dado desde antes de la fundación del mundo, y que al tercer día resucitó, y que volverá con todo su poder y esplendor a gobernar por la eternidad en una tierra nueva con cielos nuevos. Hermanos, entonces nosotros hemos sido salvados. Dice, sin arrepentimiento, es que el saber quién pagó por ti, siendo tú quien eres, te va a provocar un vómito lleno de arrepentimiento.
Es imposible no sentir un dolor profundo sabiendo que el Santo Hijo de Dios murió en la cruz. Es imposible vivir una vida mediocre y mundana sabiendo que el Hijo de Dios murió en la cruz. Pero es más imposible saber que un día vamos a estar frente a Él y no demos fruto. Es increíble. Es increíble, hermanos. Pero es posible en el Señor Jesucristo. Es posible en el Señor Jesucristo. Para cerrar este tema, hermanos, me gustaría que fueran a Isaías. Capítulo 65. Versículo 17. Para los que tienen la duda de dónde vivirán una vez muertos, para vivir eternamente, ¿dónde estarán? ¿En el cielo flotando entre las nubes? ¿Con los ángeles ahí como espíritus vagantes? No, hermanos. Mira qué dice Isaías. Es una de las promesas más hermosas que ruego a Dios que hoy penetren y te ayuden. Esto sea tu motivación en Cristo Jesús. Dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. No habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Vamos a orar, hermanos.